A veces, en la experiencia de muchos jóvenes, quizás de muchos adultos también, uno percibe que esa relación de amor, no acaba de ser en la práctica lo que decimos que es. Dios sabía cómo somos los seres humanos. Sabía que tendríamos dificultades para relacionarnos con alguien a quien no pudiésemos ver ni percibir con nuestros propios ojos. De hecho, en el principio, el plan de Dios era muy diferente. Era de que el ser humano pudiese relacionarse directamente con Él. Pero todos sabemos que el pecado cambió las reglas del juego, hizo que todo cambiase, ¿verdad? A partir de ese momento Dios tendría que utilizar otros medios para comunicarse con el ser humano, ¿verdad? Pero las cosas a partir de ese momento cambiaron ya, al menos durante una gran parte de la historia de la humanidad. Pero Dios tenía una respuesta. Su respuesta fue venir a hacerse como nosotros, ¿verdad? El Evangelio de Juan lo dice así, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Dios se hizo como uno de nosotros, se hizo como tú y yo. Tomó nuestra forma humana, ¿vale? Y esto, si nos paramos a pensarlo, es algo que es increíble, ¿no? El hecho que durante un breve espacio de tiempo de la historia, la gente pudo ver a Dios, pudo tocarlo, pudo relacionarse con Él, ¿no? O sea, Él era uno con nosotros. Para aquellos que se dieron cuenta de quién era Jesús, Dios en forma humana, fue imposible dudar de que Dios les amaba. Como dice el deseado de todas las gentes, dice: vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar precisamente la luz del amor de Dios. Esa era, en parte, la misión de Jesús. Es decir, que si vamos a esa época, la gente que vivió, que habló con Jesús, que se relacionó con Él, pues para Él el amor no era simplemente una idea abstracta, no era simplemente algo teórico, sino que era algo real, algo que pudieron experimentar en sus propias vidas. La lástima es que estuvo solamente durante 3 años y medio, 3 cortos años y medio, de todo el largo periodo de la historia de la humanidad. La pregunta que muchos se pueden hacer hoy es si podemos estar seguros hoy, ¿no?, de ese amor cuando no podemos verlo, ni tocarlo, ni percibirlo, como sí que hicieron aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo en persona. La única manera que nos queda a nosotros de conocer a Jesús es a través de la palabra, a través de la Biblia, a través del registro escrito que dejaron aquellos que vivieron con Él y que lo conocieron. Y es interesante porque Dios, que nos conoce muy bien y que sabe de la necesidad que tenemos de relacionarnos, pues inspiró a algunos de los que lo conocieron mejor para que escribieran sus recuerdos. Y como resultado de ellos tenemos los primeros 4 evangelios. 4 evangelios que nos hablan sobre cómo era Jesús, sobre cómo Jesús amó a las personas de su tiempo, de cómo Jesús amó a las personas que tenía a su lado. Un registro que nos permite de alguna forma conocer cuál fue el privilegio de conocerlo en primera persona y de recibir ese amor en primera persona. A lo largo de ese breve periodo de tiempo hubo muchas personas que se relacionaron con Jesús y a lo largo de ese ministerio hubo muchas personas que se sintieron influenciadas, amadas, cambiadas, sanadas, ¿no?, revividas por Él. Pero nos centraremos hoy en una sola de ellas. Una que estaba completamente de que Jesús la amaba y que quizás pueda servirnos de inspiración para que, conociendo su historia, la nuestra pueda sentirse también de esa forma. Imaginad por un momento la Palestina del siglo I después de Cristo. Posiblemente esta chica había nacido en Betania, una aldea que se encontraba a unos 5 kilómetros de Jerusalén, donde vivía con la familia que le quedaba en aquel entonces. Por algún motivo se le conocía como la chica de Magdala o la Magdalena. Esa mañana para ella todo había comenzado mal y ahora estaba convencida de que el final de su historia había llegado. Quizás por su cabeza se sucedieron imágenes de un tiempo pasado feliz junto a su familia, pero quizás un pasado que quedaba ya bastante lejano en su memoria. Todo apuntaba a que su situación se debía a una trampa, pero lo cierto es que la habían sorprendido por la madrugada en la cama con un hombre.
que posiblemente estaba compinchado con aquellos que ahora la estaban arrastrando hasta la plaza del templo en la hora punta, por así decirlo, de Jerusalén, cuando los maestros enseñaban a sus discípulos. Finalmente llegaron hasta el lugar. De un empujón la lanzaron al suelo, justo al lado de un hombre que estaba enseñando. Era el nuevo maestro de Galilea, Jesús. Y estas son las palabras que nos transmite el Evangelio. Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedrada a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Una pregunta envenenada, ¿verdad? La conversación se detuvo en ese momento y un silencio tenso llenó el lugar. Su imagen en ese momento, la de esa mujer, no respetaba ni dignidad ni aprecio por parte de nadie de los que estaban a su alrededor. Sí, despertaban ojos de juicio, ojos acusadores. Para ella, la situación era irremediable. ¿Cómo iba un maestro novato como aquel involucrarse en resolver favorablemente un asunto tan complicado como ese? La ley de Moisés era clara, estaba condenada, la iban a apedrear en ese mismo momento. Pero en ese momento ella escuchó que decían: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de esto? Y el tiempo pasaba y no había respuesta. El maestro se había agachado. Ella, posiblemente con los ojos cerrados, con fuerza, intentando evitar lo que era inevitable, pero de repente oyó caer piedras lejos de ella. Y el siguiente sonido que escuchó fue el de personas que se estaban alejando. Por fin, cuando se atrevió a abrir los ojos, se dio cuenta de que no había nadie a su alrededor. Se dio cuenta de que solamente había unos pies. Eran los pies del maestro. Y daros cuenta de qué situación. Pero él dijo algo que le sorprendió. Lo que le dijo fue: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir este maestro? Porque eso de vete para ella era algo fácil. Era fácil de entender porque los hombres, cuando lo utilizaban, luego le decían vete. Es decir, solo ha sido una noche más. Pero eso de marchar sin condenas y sin pecado, ¿cómo podía entender eso ella? Y es curioso, porque solo quien es perdonado puede sentirse libre de esa condena, ¿verdad? Se había preparado una trampa, pero en realidad esa trampa no era para la mujer. Ella no era la víctima que se buscaba, ella era el cebo de esa trampa, una trampa preparada para ese maestro joven. Así que cuando él dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más, ella sin duda estaba lista, incluso ansiosa, de hacer exactamente eso, de marcharse y de no volver a pecar más. La mujer experimentó un momento fugaz de revelación, un encuentro de esos que solo ocurren una vez en la vida, con el amor de Jesús, que la cambió para siempre. Había aprendido la lección e intentó aplicar lo que acababa de aprender y vivir conforme a la transformación que había experimentado, el perdón y la liberación del pecado. Así que, como dice Lucas 8, del versículo 1 al 3, ella se dedicó a partir de ese momento a servir al maestro, de la forma en la que una mujer lo podía hacer en su época, que era asistiendo en el sustento y dándole cobijo cuando era oportuno. El caso es que el tiempo pasó y la siguiente ocasión en la que nosotros nos encontramos a María junto a Jesús es justamente en su casa, la casa que compartía con su hermana Marta y con Lázaro. Quizás
Fue uno de esos momentos en los que Jesús tomaba como un breve lapso de tiempo para descansar entre sus viajes, y si nos imaginamos la escena del momento, la encontramos precisamente en la situación en la que ella había aprendido a estar en relación con Jesús, que era a sus pies. Además, el texto lo dice de esta forma. Dice de la siguiente forma: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. María había escogido la mejor parte, que era estar sentada a los pies de Jesús. Nadie se le iba a quitar. Sin querer entrar en comparaciones con Marta y María, ¿nunca os habéis parado a pensar en cuántas veces quizás intentando servir al Señor terminamos eligiendo la peor parte? ¿Cuántas veces intentando servir al Señor llenamos tanto las agendas que quizás no nos queda tiempo para estar sentados a los pies del Maestro? María había escogido la mejor parte, esa que tenía que ver con esa nueva posición que había adoptado de sentarse a los pies de Jesús. Me gusta esta lección. Todavía hoy es posible sentarse a los pies de Jesús, aun cuando Él no está en tu ciudad o en tu casa. Cuando pasamos tiempo de calidad con Él, tiempo de lectura, tiempo de vida, tiempo de vivir sus ideales, eso significa estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús significa querer pasar tiempo con Él y dejar todo aquello que nos lo impide, incluso aquello necesario y bueno que me impide disfrutar de su compañía. Y no vamos a entrar a dar ejemplos, porque yo creo que cada uno, si se para a analizar lo que es su día a día, posiblemente podrá encontrar esos momentos de estar a los pies de Jesús y los momentos que son de muchas otras cosas. La vida de María, nos dice el Evangelio, que continuó, y en ella se constató la realidad de que la vida no es fácil, ni siquiera para aquellos que escogen y que deciden escoger la parte buena, ya que el pecado y las consecuencias del pecado pueden afectar tu vida directa o indirectamente, con sufrimiento propio o a veces, que es lo más doloroso, con el sufrimiento ajeno, ¿verdad?, de los que te rodean. Y así fue lo que sucedió en la vida de María. Lázaro, su hermano, enfermó gravemente. Nadie podía hacer nada por él. La enfermedad iba a terminar con su vida. Así que las dos hermanas decidieron enviar un mensaje urgente al único que ellas conocían que realmente podía hacer algo. Y el mensaje era el siguiente: Señor, tu amigo querido está enfermo. Y es como que recalcaron, es tu amigo, haz algo por él, por favor. Pero cuando Jesús llegó, ya hacía 4 días que Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. En esta ocasión de dolor y de tristeza, es interesante el hecho de que fue Jesús el que fue a María, el que llamó a María. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Juan 11, del 31 al 32, dice lo siguiente: Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que nos volvemos a encontrar a María, que impotente no puede hacer otra cosa más que derrumbarse a los pies de Jesús. Y aunque sea de una forma torpe, suplicar su ayuda. Y el texto nos dice, y aquí vemos hasta qué punto esto afectó a Jesús, nos dice que al ver llorar a María, Jesús se conmovió, se identificó con el dolor de las dos hermanas.
hasta el punto que nos dice que Jesús lloró. Es el texto más cortito de la Biblia, Jesús lloró. Aquí hay una lección importante. Jesús sigue hoy identificándose con nuestro dolor. Jesús sigue hoy identificándose con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestros problemas, pero con la perspectiva de quien sabe que tendrán solución. Por eso el Señor, por eso Dios, por eso Jesús nos invitan a mirar con otra perspectiva, a mirar con la perspectiva de Dios. Y no es fácil. Y no es fácil porque cuando uno se encuentra sumergido en un problema, la perspectiva que queda más patente es la de lo que me está destrozando por dentro. Sin embargo, Dios nos invita a ser capaz de mirar con su perspectiva. Y lo interesante del relato es que no hizo falta que María le pidiese nada. Antes de que ella fuese a Jesús, él ya estaba en camino. Él se pasa la vida caminando a tu lado y aunque te sorprenda, su perspectiva de las cosas, de la vida y de la muerte, se identifica plenamente con cada uno de nosotros y desea que comprendamos su perspectiva para que podamos sufrir menos y para que mantengamos ante todo la esperanza. Arrodillarse a los pies de Jesús significa también confiar en Él en los momentos de dolor, en los momentos en los que no entiendo bien qué es lo que está pasando, en los momentos en los que de repente todo me empieza a abrumar y no sé exactamente ni siquiera qué camino tomar, en los que la duda salta a mi vida y no tiene una solución clara. Arrodillarse a los pies de Jesús significa, en esos momentos, ejercer la pura confianza de aquel que desea lo mejor para nosotros, a pesar del mundo de pecado y de muerte que nos rodea. Significa ser capaces de dejarnos confiadamente en sus manos. Pero no acaba aquí las escenas de María a los pies de Jesús. Tenemos algunas más. Y seguramente la siguiente es una de las que la hizo famosa. Jesús mismo dijo que por ese hecho siempre se recordaría esta historia y que sería destacado el acto de María. En Mateo 26:13 dice: les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Bien, ¿qué es lo que había hecho María para que fuese digna de ser recordada? Pues estaban invitados a una cena en Betania, en casa de Simón, un leproso al que Jesús había sanado, y entre los invitados estaba Lázaro, ¿verdad? El fenómeno del momento. Era un honor acoger a un huésped pues, tan importante después de la resurrección. Marta, por supuesto, se encontraba sirviendo. Y de momento no aparece María por ningún lado. Pero de repente la sala comenzó a llenarse de un olor diferente, un olor agradable, un perfume carísimo. María había entrado sigilosamente y como habitualmente los comensales se situaban recostados, ¿verdad?, hacia la mesa, dejaban los pies hacia la parte de afuera de la mesa. Y era esa la oportunidad que María escogió para llevar a cabo un acto de generosidad y agradecimiento hacia su maestro, sin ser demasiado vista. Un solo detalle: cuando uno abre un bote de perfume de los buenos, se nota que Chanel número 5, no sé cuál os gusta más a vosotros, pero se nota. Es decir, hay gente que es capaz de reconocer: tú te has puesto esto, ¿verdad? Pues en su época también los buenos perfumes se hacían notar. Para variar, las reacciones que ella recibió fueron de ser acusada y criticada. Pero sin embargo Jesús actuó de forma totalmente diferente, porque alabó y agradeció el gesto de María. Pero daros cuenta de algo que es muy interesante. ¿Dónde estaba de nuevo María? Pues se encontraba a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Y es que estar a los pies de Jesús también significa expresar el profundo agradecimiento por su perdón y restauración. Estar a los pies de Jesús significa que en mi vida se vean gestos de agradecimiento a lo que el Señor ha hecho o a lo que el Señor está haciendo en mi vida. Significa quizás incluso, entregar toda una vida, porque el valor que tenía ese frasco de perfume era un valor que para nosotros puede ser secundario.
Es decir, porque hoy pues uno puede comprar, yo no sé cómo están ahora los precios de los perfumes, porque te compras una imitación y vale 3 euros en la farmacia, ¿no? Pero uno de los buenos que puede costar 80, 90 euros, 100 quizás. Pero es que lo que costaba el perfume que ella puso a los pies de Jesús era lo que valía todo un año de trabajo. Y hace falta ser valiente para gastarse todo un año de trabajo para perfumar en agradecimiento los pies del Maestro. No mucho tiempo después, Jesús fue apresado, injustamente juzgado y torturado. Casi todos los discípulos nos dicen los evangelios que estaban escondidos, quizás temiendo que pudiesen ser ellos los siguientes en caer en manos de esa turba enloquecida. Y finalmente llegó lo más temido, y es que Jesús, el Maestro, fue crucificado. Pero daros cuenta que interesante, ¿quién está a los pies de la cruz? Pues Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. María no tuvo fuerzas para huir, se quedó allí con las otras mujeres, hasta que Jesús murió y luego, casi a escondidas, pero hasta el final, para ver dónde lo enterraban. El Evangelio de Marcos lo relata así, dice: entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella, luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían, dónde lo estaban enterrando. A la madrugada siguiente, la primera en ir al sepulcro, llevando ungüentos y esencias para ataviar el cadáver, era otra vez María. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María, le llamó por su nombre. Y María sigue en la posición habitual, agachada en el suelo. Le sorprende la voz de alguien que le pregunta, pero que no reconoce. No sé si se levanta o si se levantó en ese momento o no, pero fijaros en ese detalle, Jesús la llamó por su nombre. Y entonces allí, María se da cuenta, en ese momento de nuevo encuentro, pues se da cuenta de quién es ella y de quién es su maestro. Y la imagino levantándose de golpe y casi abalanzándose para darle un abrazo. Por fin, la pecadora estaba restaurada. La pecadora se encuentra cara a cara con Jesús. En ese momento, Jesús la reafirmó del amor de Dios y de su perdón. Se le había dado de nuevo la vida por alguien que la amaba de verdad, como nunca antes había sido amada. A la luz de ese amor, ella podía hacer cualquier cosa. Podía iniciar una nueva vida, libre de culpabilidad y de las manchas del pasado. Y me pregunto yo, ¿dudáis de que esa mujer creyó en que Jesús la amaba, en que Dios la amaba? No cabe la menor duda de que siguió a Jesús como muchos otros, desde ese momento en adelante, esperando aprender más de él. Y cuando llegó a comprender que Jesús no solamente era un hombre bueno, un maestro virtuoso, perdonador, sino que era Dios mismo, estuvo absolutamente segura de que Dios la amaba y la había perdonado. Sencillamente porque había visto ese amor con sus propios ojos. Y como resultado, tuvo que ir a contar a otros lo que había visto y lo que había oído y experimentado en su propia vida. Pues en estos días en los que el amor se supone que está a flor de piel en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, ojalá que cuando veamos los actos de amor que Jesús realizó con sus personas, con las personas que le rodeaban, ojalá que eso pueda motivarnos, ojalá que eso pueda
darnos esperanzas. Y ojalá que eso nos ayude a vivir en nuestras vidas el amor que Dios sigue teniendo por cada uno de nosotros.